Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora en la que usted pueda ver este programa. Hoy, Envejeciendo con Orgullo, nos sentimos así, con mucho orgullo de contar con una persona tan especial. Hoy, esta entrevista, yo creo que la voy a tomar como si estuviéramos haciendo una videollamada por WhatsApp. Ay, por favor, claro que Sí, sí. así, con tanta familiaridad, con la amistad que tenemos, con el cariño y el respeto que nos brindamos, tan valiosa persona que es Marlyn González, la licenciada Marlyn González, que la vida me ha permitido o nos ha permitido tener cerca, contar como mentora, como guía, como un respaldo en este andar del activismo en la defensa de los derechos humanos. Hemos aprendido y seguimos aprendiendo tanto de ti, Marlyn, que agradecemos que hayas aceptado en medio de tu agenda, en medio de tus ocupaciones, que son muchas, que nos hayas cedido este espacio otra vez, que no es la primera vez y ojalá no sea la última, sino que dejemos al final, como siempre, un punto suspensivo para poder seguir conversando. Hoy vamos a hablar sobre el envejecimiento, personas adultas, personas mayores de nuestra población y en general. Contigo, un relevo generacional. Hoy nos toca hablar del relevo generacional, de los que vienen atrás. Contigo hay dos situaciones. El relevo generacional en cuanto a la edad, pero el liderazgo que hay en el activismo, en tu carrera como activista. Así que vamos a tratar de diluirnos por ahí. Bienvenida, Marlyn. Gracias otra vez. No, muchas gracias. Gracias a ti, a Laila, a todas las mujeres que hacen posible este espacio. Gracias por brindarme esta oportunidad de conversar, de dialogar, de compartir, de vivir un momento en el tiempo para que lo podamos dejar por ahí guardadito a ver a quién le sirve en el camino, en la historia. Y bueno, yo me siento muy orgullosa por ustedes, me siento muy agradecida de que me inviten siempre y que me tengan entre las personas a quien ustedes le dispensan ese cariño y ese respeto. Igual es mutuo, yo las respeto muchísimo, las admiro y muchas gracias por esta invitación porque de verdad te dije, la tenía muy ahí, mira, esto para mí es muy importante, es un honor, de verdad es un honor para mí estar con ustedes, mujeres luchadoras, mujeres emprendedoras grandiosas, de verdad, muchas gracias. Gracias. Gracias, Marlyn, porque tú eres un ejemplo, un referente para nosotras, una guía, y siempre estás anuente para eso, para guiarnos en lo que estamos haciendo. Siempre me regalas un momentito que te mando un audio y te digo algo que me está desesperando y tú me dices, calma, calma con tu experiencia. Me has guiado en algún momento en que mi ímpetu, mi pasión en querer hacer algo, tú dices, el camino va por aquí, ok, está bien. Para algo te llamé, para algo te busqué, y pues muchísimas gracias, y que también Laila lo entiende y ha podido desarrollar el talento que le has permitido tu guiar también. Y agradecemos eso. Entremos en materia, vamos a conversar. Ay, el envejecimiento, un tema que hoy día se hace más latente, se marca más. La población se está notando que está envejeciendo más de lo que se reproduce. Sí, es bastante, el tema es profundo. A todos y a todas nos toca y a todes. Uh -huh. Bueno, si no nos quedamos en el camino, como te digo siempre, yo trato de Correcto. hacerlo jocoso porque, Sí. sabes, la vida es eso, ¿no? O envejecemos o nos quedamos en el camino. Entonces, hoy más que nunca vemos mujeres, como decías al principio, que hemos tenido mujeres que nos han guiado, que nos han dado la oportunidad de conocer, de entender esas luchas o entender, ¿sabes?
conceptos, desde los conceptos hasta las agendas y a entender cuándo y cómo y dónde y cómo introducirte en este entorno de derechos humanos. Hemos tenido esa oportunidad, las que vivimos ahorita, y gracias a mujeres que han luchado antes que nosotras y que han dado sudor, lágrimas y también un esfuerzo Correcto. por que nosotras estemos hoy aquí, y hay que agradecer eso. Yo creo que lo primero que tenemos que empezar es agradeciendo a todas aquellas que han hecho posible que nosotras vivamos hoy de esta manera. No es perfecta, entendemos que hay mucho por hacer y que todavía el día que pues partamos también nos van a quedar otras en el camino como relevo para Claro. seguirlo, pero lo que nos toca ahorita, y recordando lo que hablábamos detrás de cámara, Sí. al experto independiente Víctor Madrigal en su momento, en 2019, decía en una conferencia que somos la primera generación que vamos a envejecer en algunas latitudes, en algunos países, como libres e iguales. Entonces, que eso nos pone a nosotros una carga de entender las narrativas con las que vamos a dialogar y con las que vamos a conversar con las generaciones que están en este momento viéndonos a nosotros envejecer, y que nos toca construir ese proyecto de vida. Y ahí fue donde hice ese clic con el envejecimiento en 2019, porque decía, oye, ya nosotras estamos a veces lejos de esos diálogos o de esas grandes conversaciones que tienen las juventudes. Ellas, ellos y ellas viven de una manera, son nativos digitales, como se les llama, viven de una manera distinta. A nosotros Ujú. nos toca entender cuál es nuestro lugar, pero también nos toca construir espacio en ese lugar, que nuestra voz se escuche, y así ir haciéndolo paulatinamente para no quedar fuera de esas grandes conversaciones, grandes y pequeñas conversaciones que Ujú. se están dando en nuestro tiempo. Y de eso se trata, creo yo, esta persona en proceso, esta persona en transición, como hemos hablado, hacia el envejecimiento, Ujú. compartiendo con grandes mujeres que me guían, que me dan la oportunidad de conocerlas. Te comentaba también que una de mis mejores amigas tiene 85 años, Sí. canta compartir y Cúmulo es, de experiencia. sí, sí. Exacto, y eso es parte de eso que me atraviesa como ser humano, como persona. Em, pues en ese sentido creo que veo mi proceso, hacia allá voy, y me encanta cómo estamos haciendo y cómo estamos trabajando. Es un desafío Sí. grande, pero me gusta, sabes que a mí me gustan los retos. Claro, claro, y agradecida porque dejas huella, estás trazando un camino también de conexión. Tú haces como esa conexión en el antes, en el durante y en el después, que marca la edad, en el hecho de hablar de las nuevas generaciones. Te encuentras tú en ese después y estamos nosotros, nosotras, nosotras ya con una edad más avanzada en ese después. Esa conexión que tienes hoy día, que te da un margen, y no es que nosotras, las personas adultas, no la tengamos, sobre todo nuestra generación, que ha vivido la transición de la tecnología, de todos los avances tecnológicos. Esta generación en la que yo pertenezco atravesó hacia la era digital. Veníamos de todo lo manual y hemos podido transitar a través de ella. Sin embargo, la nueva generación que está más cerca de ti, con la que tú puedes estar lidiando más, sobre todo en el área en la que te mueves, de guía, de maestra, de profesora, de mentora, en la carrera que haces, cómo y cuándo así en tu perspectiva. ¿Tú recuerdas en esa transición cómo empezó el activismo para ti? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Te pudiste nombrar tú como activista, más allá de tu profesión como abogada? ¿Qué marcó el punto de inicio, el de arranque? ¿Qué tocó tus fibras para que eso pase y que hoy tú puedas tener esa conexión, ser ese eslabón que une una generación con otra?
Pues bueno, yo creo que nos vamos impregnando de lo que vemos, de lo que hacemos día con día, ¿no? Entonces, yo estaba viviendo en Costa Rica y veía cómo la lucha allá iba avanzando de una manera a pasos agigantados y sobre todo la cultura. Y en ese momento yo decía, bueno, pero ¿por qué en Panamá no tenemos todo eso? Estamos hablando de los principios de los 2000, 2004, 2005. Y en todo eso decía, oye, ¿cómo todo esto se puede dar en Panamá? Y bueno, yo seguía trabajando afuera y venía a Panamá cada tanto y veía cómo aquí también iban avanzando, pero ¿cuándo me puedo llamar activista? No porque solo participes o porque te inviten a esos eventos, no porque simplemente eres un espectador o espectadora, sino porque ya tú asumes una posición y un discurso frente al resto, al momento en que dices la justicia debería ser para todos, para todas, para todas. ¿Por qué existen las injusticias? ¿Por qué esto aquí está mal? Entonces vas tomando esa conciencia en donde empiezas a trabajar y creo que allí hay una persona, es un amigo panameño, Juan Alonso se llama. Juan Ujú. Alonso me agarró y me dijo, Marlene, pero vamos a trabajar, hagamos algo, mira, vamos a hacer nuevos horizontes en Chorrera, hagámoslo. Y ahí, eso vendría siendo como 2008 o 2009 Ujú. aproximadamente, cuando dije, bueno, está bien, vamos a empezar a trabajar. Ya yo venía con HMNP, obviamente, Claro. anteriormente siendo con esas capacitaciones, Ricardo Beteta siempre haciendo toda esa fibra, pero en el momento en donde yo creo que puedo hacer ese clic fue entre ese momento, entre todo lo que había hecho Ricardo y lo que hizo Juan Alonso en su momento para crear nuevos horizontes en Chorrera. Allí creo que empezó todo este camino que hoy me trajo aquí. Claro, el impetuoso Juan Alonso. Sí. Respetos y saludos si llega a ver la entrevista y qué bueno que se menciona momentos cumbres que llegan a la mente de uno y te refrescan, ¿verdad? Y te dicen, "Sí, de verdad, todo comenzó en ese momento del activismo, del feminismo, de saber de la interseccionalidad y todo ese conjunto nos lleva siempre a hablar de edad, de ubicarnos siempre en el contexto de la edad. En este momento, Marlene, estando tú en el punto de relevo, de ser una persona relevo, y no que el relevo sea que estás esperando el turno, no, sino que tú estás activa, trabajando, pero sabiendo que hay una etapa todavía que falta tiempo para que llegue. Ese proceso de tiempo falta para que llegue. ¿Qué hay de conciencia en ese sentido en ti, de saber del tema de la edad, del envejecimiento? ¿Qué herramientas puedes pensar tú en que tomas para que lo que se avecina, si la vida lo permite, pues hacerle frente en el tema de envejecimiento? Como mujer, hablo. Como mujer, bueno, es eso, como mujer nos toca vivir la interseccionalidad, como dijiste, desde muchos aspectos. Y lo primero, el edadismo que Ujú. vivimos, ¿no? Esa discriminación por la edad, que nos vamos haciendo más conscientes de que existe con el tiempo. Eh, También nos atraviesa simultáneamente con el ser mujer o con el ser lesbiana, ¿no? Ujú. Vivimos eso de manera simultánea. Y si eso se conjuga con otros factores como la raza o la clase social o la discapacidad, entonces todo eso se va haciendo mucho más complejo. Entonces yo creo que lo primero que sería una herramienta y más bien es creerse, como yo siempre digo que estamos en proceso, y creerse en proceso significa entender que hay que aprender y que siempre hay algo que aprender y que no terminamos nunca de hacerlo. Es tener esa conciencia viva
y la fuerza de seguir entendiendo el mundo que nos rodea como un fenómeno que con el tiempo se va haciendo diferente y haciéndose de esas herramientas, construyendo para sí un día nuevo, un día distinto, un día en donde las personas podamos dialogar en esos lenguajes nuevos, porque cada generación trae sus propios lenguajes, sus propias narrativas. Entonces yo creo que entender que estamos aprendiendo nos lleva a esa posición de explorar. Y desde allí, desde la exploración y del entendimiento particular de cada persona, y su visión del fenómeno de la realidad del mundo. Perdón que me ponga tan profunda, pero es que es eso, cada quien tiene una perspectiva única de ser, y como la huella digital. Y en su vivencia no puede ser posible vista desde afuera, puede ser entendida, comprendida, compartida, pero esa voz interior que te lleva a ser tú, a proyectar tu unicidad ante el resto, es importante que la dotemos de ese aprendizaje del contexto y ahí vamos proyectando un mundo desde nuestra perspectiva que a veces se hace más tangible para otros, para otras y que les sirva para seguir adelante. Qué interesante y como dices, sí, muy, muy profundo, parte del autorreconocimiento, de irse descubriendo cada quien en todas las áreas de la interseccionalidad que nos atraviesa y que podamos, bueno, el tema, cuando llego a hablar y menciono el autodescubrimiento con la profundidad con la que has marcado el diálogo que acabas de darnos, sí, me llega un poquito de tristeza, de melancolía, de saber que en medio de ese descubrirnos, existe el privilegio de ser visibles, que no todos podemos gozar. Entonces nos perdemos de autodescubrirnos, de autorreconocernos, mientras transitamos las luchas internas. ¿Qué, qué áreas críticas en el punto de tu vida, Marlene, vuelvo y repito, de una generación antes, una generación después de la que tú estás viviendo hoy día? ¿Qué puntos críticos crees que nos atraviesan a nosotros, la población LGBTIQ+, que nos llevan a empezar a analizar cuando ya estamos viejos? Yo creo que es la exclusión, ¿sabes? Vamos quedando atrás. Y eso no es mentira, lo dijo mucha gente antes que yo. Nos vamos quedando atrás. Pero ¿cómo nos hacemos nosotros conscientes de que nos estamos quedando atrás? Fíjate, eso es muy profundo y la verdad es muy complejo. Depende del contexto, de las vivencias de las personas, pero lo primero que tenemos que recordar es que las personas LGBTI no tenemos, no envejecemos de la misma manera que el resto, ¿sí? Correcto. Gracias. Nosotras y nosotres vivimos en la exclusión de manera particular, la discriminación de manera particular, de ser quienes somos. Entonces, hay una vivencia que a veces atraviesa la familia y la forma en que te trata y te hace sentir diferente, te hace sentir menos, te golpea, te discrimina, te violenta. O sea, hay una cantidad de factores que pueden influir en esa vivencia de la persona, que cuando se encuentra con su adultez y empieza a envejecer, si no existen esas redes de apoyo, de amistades, que le ayude a sobreponerse, puede tener una vejez bastante triste y eso es algo que tenemos que entender y que tenemos que trabajar, porque como decíamos, somos la primera generación en muchas latitudes que vamos a vivir por lo menos un poco más visibles en nuestro caso, porque los procesos en Panamá son bastante lentos, complejos, distantes, políticos, y viven
infinidades de factores, por lo cual no tenemos una legislación, por lo menos, que nos reconozca un lugar un poco más, ¿sabes?, de dignidad. Pero eso es harina de otro costal, ¿no? Yo creo que hablemos un poco más cómo eso impregna al envejecimiento y a las personas, y por lo tanto nos corresponde a nosotros, que ya hemos tenido la oportunidad de ser un poco más arriesgadas, fuertes, para salir adelante contra viento y marea y luchar, hacer esa estructura que nos permita tender esas redes de apoyo con fortaleza para poder crear el andamiaje que atraiga más personas hacia esa conciencia colectiva de que el envejecimiento requiere de esas redes de apoyo, porque las familias, a la mayoría, y que creo que va a tener que vivir una vejez con miedo de no poder ser autosuficiente o de no autodeterminarse de la manera lesbiana o LGBT, y que considera en su vida, sino que tiene ese temor de envejecer. Entonces necesitamos comprender que esas redes de apoyo requieren ser construidas, diseñadas desde nuestra propio contexto y nuestras realidades y nuestra multiculturalidad que nos atraviesa, para poder entonces dar esa oportunidad. Yo creo que no sé si con eso respondo a tu pregunta, pero sí, es lo que más creo que es un desafío, porque fíjate, y perdona que me ponga un poquito... No hay problema. Y es que el tema es que en Panamá no existe esos derechos básicos, fíjate. Derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, sobre todo, que es el área donde más trabajo. Y derecho a vivir una vida digna, para nosotros es un desafío mayor, porque no tenemos eso. Entonces, aprender a que tenemos que construir en ese contexto es una habilidad entre lo posible y lo imposible. Encontrar ese juego allí para poder construirla es un reto, pero estoy segura que juntas lo vamos a poder hacer. En eso andamos tratando de ir armando las piezas de rompecabezas que nos permitan poder tener la meta conseguida. Mientras tanto, seguimos trabajando. Un lugar un poco más, ¿sabes?, de dignidad. Pero eso es harina. Era parte de ese momento en donde había mujeres y hombres que me estaban capacitando para ser hoy la mujer que ustedes ven. Y sí, ahí creo que ese trabajo lo lideró otro grupo de abogadas y abogados, sobre todo, pues Ricardo Beteta y Venus Tejada. Mis honores a esas dos personas, que independientemente de que haya muchas personas del derecho que hayan estado trabajando en ese momento, son personas que hoy le debemos dar gracias que esa despenalización se dio como tal en Panamá. Pero ahí rescato que sí, el hecho de que eso se haya dado nos dio a nosotros luces de que teníamos un camino muy arduo por delante. Entonces, aquí no habían, nosotros estábamos dejando que estas personas, como te decía, que era lo que quería comentarte, lideraran ese movimiento y llevaran adelante esa bandera, porque todos teníamos miedo. Claro. Uno, no sabíamos cómo hablar o cómo proyectarnos. No sabíamos cómo era que nosotros teníamos que hacer la lucha. Entonces ya venían estas personas identificándose, y recuerdo también que estaba en ese momento, estaba, que en paz descanse, Dulce Ana, una mujer trabajadora sexual que también estuvo en ese momento liderando la lucha junto con Venus, que en ese momento Venus también estaba ayudando a construir, fíjate que son historias. Claro, y Venus continúa en un programa siguiente. Con Venus tenemos también conversación. Sí. Y entonces
en ese momento estaban luchando y Ricardo venía ya hacía una década buscando la manera y nosotros desmotivados, desmoralizados, porque obviamente desmoralizadas, porque decíamos, ¿cuándo va a ser? O sea, no se va a poder, esto, ¿hasta cuándo el país? Bueno, y en su momento, pues se logró. Sí. Y cuando se logró, pues todos vimos la luz, dijimos, oye, qué bueno, eso fue un triunfo, lo logramos, pero lo logramos desde desde nuestras propias vidas, ¿no? Porque era un momento en donde las discotecas eran los refugios porque no había otro, porque estaba penalizado ser LGBT y eras víctima de muchos abusos, aún todavía hay muchos abusos en todas partes. Y eso es lo que a veces no tenemos como muy consciente, el hecho de que no todas las personas podemos caminar y vivir la ciudad o la sociedad, la aventura social que merecemos como seres humanos desde nuestra propia perspectiva, porque somos violentados en función de toda la narrativa y ahorita vemos lo que está ocurriendo en el mundo con el tema LGBT y cómo nos están queriendo quitar los pocos avances que hemos logrado. Entonces, tenemos que ser conscientes de que es una lucha que no puede dejar de seguirse porque si no hay un retroceso. Totalmente. Y debe ser sostenible en el tiempo, esos avances, y por eso no podemos dejar de luchar. Pero en sí, vivir la ciudad, vivir la vida, el proyecto de vida, el matrimonio, los derechos sociales, la seguridad social, que tanto está ahorita mismo en boca de los panameños y panameñas. Nosotros, ni siquiera soñar. Entonces, vemos cómo eso atraviesa nuestras vidas también, pero de una manera particular, que en función de lograr avances y a pesar de haber despenalizado, no significa que nosotras tengamos un lugar digno en la sociedad. Si bien hay Es correcto. Si bien hay algunos amigos, amigas y amigues que nos dan esa dignidad, no quiere decir que sea real, reconocida y garantizada. Y de ahí ya me voy como, sabes, que me va dando como esa cuestión del ímpetu de abogada que me va saliendo. Y bueno, pero no es cierto, no es cierto, no está ni reconocida ni garantizada. Entonces, es un privilegio, son privilegios. Para muchos son privilegios porque para nosotros no existe, nosotras y nosotros no existe. Entonces, es un privilegio para ellas, para ellos, y para nosotras es un sueño. Entonces, así nos catalogó la magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Saludos. En su fallo, y bueno, discrepo con todo respeto Totalmente. pero discrepo totalmente de su visión del mundo. Ella me conoce muy bien, yo la conozco también. Somos parte de ese grupo de mujeres, porque como dijiste al principio, las feministas son parte de mi vida. Es correcto. Son parte de esas mujeres que me educaron y me dieron la oportunidad de ser quien soy hoy. Y muchas gracias a todas y a cada una de ellas, que me dio la oportunidad de conocer y fortalecer internamente la mujer, la Marlene González que hoy ven, que era una mujer con muchos miedos de ser y de vivir como tal cual como ella se quería proyectar. Entonces, en aquel momento yo era una mujer... Referentes. Sí, sí, entonces teníamos muchos miedos y hoy esas mujeres feministas que me acogieron y me dieron la oportunidad de conocer hasta del derecho y de las agendas feministas, junto con Ricardo y como te dije en el momento con la conversación con Venus y con Juan Alonso, se pudo lograr. Y también pues gracias a cada uno de ellos, pero no, la lucha no termina. Es correcto. Y en eso, Marlene, ¿cómo crees que la colaboración entre diferentes grupos, gobierno, ONG, comunidad, podría mejorar la situación de los derechos básicos? Es vital.
Es vital entender que nos toca saber cómo dialogar y saber que tenemos que estar conscientes de esa lucha. No es solamente la identidad. Ujú. La identidad es una cuestión como interna, del colectivo interna, pero ese colectivo también tiene que articularse con esas otras organizaciones sociales, luchas por los derechos humanos, por los derechos a una calidad de vida, como por ejemplo el tema de la seguridad social en Panamá y la lucha que hay ahorita en las Sí. calles para el reconocimiento de que muchos de nosotros no vamos a poder tener una jubilación. Ujú. ¿Sí? Entonces, nos atraviesa, seamos LGBT o no. La Y hay, humanidad, por ser humano. exacto, por ser panameños y panameñas. ¿Por qué? Porque eso es lo que se está dando aquí. Como decía Ana Matilde Gómez, es una cuenta que no da. No da Los la números cuenta, no dan, los números no dan. no da. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotras vemos las cosas desde nuestros propios privilegios y el salario que puede estar ganando un diputado no es el mismo que gana un obrero de la construcción. Para descontar. Esa persona con sol y una persona en el campo que está labrando la tierra y que apenas tiene para lograr una agricultura de subsistencia, Ujú. ¿cómo va a poder hacer frente a eso? A las mujeres que están en el campo y que no han podido trabajar. Son cuestiones que hay que preguntarse y Sí, saber de que eso no es no es lo mejor que podemos construir, ¿sabes? Nosotros podemos hacerlo mejor y algo estoy mejor. segura que se puede hacer mejor. No quiero criticar con eso o llevarnos la conversación a una crítica política en Claro. este momento, pero yo creo que lo podemos hacer mejor y que se puede dialogar de mejor manera. Los números a veces desde el punto de vista y la gente no ve a veces el punto de la izquierda y la derecha y todo Ujú. eso que se está en rejuego dentro de la parte política y las posiciones partidista o no partidista, vamos, es una cuestión de justicia social. Es correcto y el respeto a la vida, al derecho a vivir con seguridad, con salud, con salud, eh, con una buena educación, con Sí, calidad de vida, una vivienda cómoda, que la riqueza que tiene nuestro país, pues es incongruente lo que está sucediendo. Y sí, se y vuelve un podemos tema, comprar una casa y es los jóvenes correcto. pueden comprar una casa hoy. Ujú. O sea, ahí vamos en la transición. Por eso es que te digo, me miro por aquí, me miro por allá y veo como para unas, o sea, los jóvenes hoy no tienen esa oportunidad tan fácil si no tienen una Sí, herencia. las exigencias que hay en cuanto a requisitos para poder optar, primero para poder optar por un buen empleo. Como antes por allí dijo, mi primera chamba, dijo alguien por ahí. Así, tan simple, Y algo ganar experiencia. es correcto, es Y correcto. o sea, que es parte y ahí vamos con la educación, el derecho a la educación. Las personas LGBT abandonan la escuela por la violencia o por el bullying y cuando empiezan a educarse o cuando tienen derecho al trabajo si no pudieron educarse o porque tuvieron que abandonarla y después la siguieron y ya no están en su tiempo Es y correcto. tienen que manejarse entre una disyuntiva y la otra. En fin, o sea, son muchas las cuestiones que nos atraviesan a nosotras, digo, desde el punto de vista social, pues también atraviesan a muchas otras personas y la adolescencia y la deserción escolar en Panamá es muy grande. Pero no Totalmente. solamente la deserción, también la calidad de la educación deja mucho que decir. Por supuesto. A la hora como te decía, trabajé a nivel internacional como por 10 años. eh, Mi primer choque fue a los 25 años, cuando me tocó migrar hacia Colombia, y ahí me di cuenta que mi educación no era la mejor al Correcto. momento de Sí, tener que lidiar con esas personas que estaban muy bien preparadas. Me tocó luchar mucho ujú, y darme cuenta y realizar que nuestra educación, que lo que estaban aprendiendo los niños, niñas en el extranjero, en Colombia, por ejemplo, era
muy avanzado comparado con lo que los niños, niñas y adolescentes de Panamá están aprendiendo. Correcto. Y no hablemos de cuando te toca la educación privada, que es muchísimo más privilegiada, ¿no? Estamos hablando de una educación cultural. Elemental que el Estado ya tiene que brindar. Sí, por ejemplo, en los programas de escuela, ciudad de escuela para niños, a los niños se les enseña cómo tomar el metro, cómo vivir en un parque, cómo es lo mismo que las culturas asiáticas, también tienen una cultura que te permite encontrarte con la educación en un momento en donde ya tú estás formado y cuando vienen nuestros niños, decía Araceli de León, dice Araceli de León, que ninguna mujer puede darle a su hija lo que no tiene. Y si las madres desertaron de la escuela por un embarazo y no pudo seguir porque tuvo que alimentar a su hija, a su hija en ese proceso y no tiene cómo hacer esa educación en casa, se forma de una manera en que el entorno le va dando esas habilidades de afrontamiento y si en ese entorno hay violencia, repercute y sigue el ciclo de violencia estructural que nos atañe, que nos atraviesa. Entonces, tenemos que ser mejores, tenemos que dar, sabes, yo a veces me aparto un poco del mundo porque hay muchas cosas que a veces me entristecen. Que chocan. Sí. Chocan y tú dices, ¿cómo es posible que eso esté pasando en un país que fuera de nuestras fronteras se vislumbra, se visualiza, se considera tan próspero en todo el sentido de la palabra? Pero tú que vives, y hablo de tú, todos, que vivimos aquí en el día a día y nos damos cuenta en que esta parte cultural que se nos ha ido restando, yo pienso que como estrategia, ha sido como una estrategia de irte restando la capacidad de crítica, un pensamiento crítico, de analizar, de pensar. Sí. Y de hacer el ejercicio, hacer un ejercicio que se ha domado las mentes de la gente, una buena parte. Y cuando te levantas en contra y expresas tus sentimientos, expresas lo que sientes, expresas lo que piensas, eres rebelde, y si eres mujer eres peleona y te está saltando la norma del rol que te corresponde como mujer. Y allí es donde entonces entra el choque de los títulos que se nos señalan por ser mujeres que estamos defendiendo, que venimos de un arrastre de otras, de nuestras ancestras, que lucharon y nos dejaron ciertos derechos a la mano para hacernos de ellos, y saber que todavía nos faltan más, que todavía nos faltan situaciones de inclusión, de igualdad. Y tú has notado si hay iniciativas para fomentar la inclusión y la participación en la comunidad de las personas adultas, ¿no? Las personas mayores. ¿Has notado alguna iniciativa que se esté dando? Más allá de envejeciendo con orgullo, ¿verdad? Sí, más allá. Sí, más allá de nosotras. No. Sí, claro, hay algunas iniciativas que se hicieron en los gobiernos anteriores que no quiero dejar de reconocer porque sí, por ejemplo, hay proyectos que estuvo liderando también, creo que con Ana Matilde en su momento. También estuvo Gabriel Britton diseñando unos proyectos y son iniciativas que están todavía buscando un espacio, un entorno para envejecer con salud mental, sobre todo. Interesante. Y esa salud mental, pues estamos hablando de las personas en general, no desde el punto de vista LGBTIQ. Sí, correcto. A nosotros nos hace falta hacer un proyecto, nos hace falta verlo desde ese punto, pero desde el punto de vista general también es precario, ¿sí? Claro. No vemos los jubilados en la calle luchando por una jubilación y me acuerdo mucho. Se les endulza, cada periodo se les endulza. Sí, y no tienen un envejecimiento digno. Digno. Hace falta entender que no es que ya pasó su tiempo, porque así es como dicen, no, ya pasó su tiempo. Sí, es que el orden no es ese, el orden no es que deje de producir. Y
y reconocer que hay un valor en esa opinión. Hay que reconocer que hay una historia Es que con... correcto. Experiencia. Hay experiencia. Hay un trabajo de muchos años en X dependencia y que no se puede dejar de lado y enclaustrarlo o encerrarlo en una habitación y decirle, ya tu tiempo ya pasó, cuando todavía puede considerarse productivo de otra forma, sin quitarle un espacio a alguien que venga también para ganar experiencia. Creo que el orden siempre se ha tergiversado simplemente para distraernos, para que ese diálogo en la sociedad se fluya de esa forma y nos vayamos unos contra otros, que si la edad, que si la capacidad, que la fuerza, todo eso, ¿no? Sí, también creo que en ese transitar entre nosotras y nosotros a veces hay ese individualismo, Sí, ¿no? Que no nos vemos como colectivo. Y nos hace falta entender esa parte, que realmente es un colectivo, que realmente es ese ejercicio que tenemos que hacer para darle voz a quienes no tienen voz. Y quienes no tienen voz, en cuándo me toca a mí ser la voz, en qué momento puedo yo también ser amable con las personas que están a mi alrededor y darles la oportunidad de que emitan su propia voz y su perspectiva. No nos va a pasar nada si le damos la oportunidad. Hay otras culturas como las asiáticas en donde las personas adultas mayores tienen un papel son muy importante, respetadas. tienen una vida culturalmente, es lo que te decía, culturalmente no es solamente la cultura del shopping, ¿no? O sea, Ajá. claro, es importante vender, es importante que el país se sostenga económicamente, pero también es importante que tengamos la habilidad de construir calidad de vida. El dinero en el banco no es lo que nos hace ser mejores, nos hace ser mejores lo que hayamos construido dentro de nosotras y nosotros y la forma en que nos relacionamos. Nosotros podemos entender el precio de las cosas, pero a veces no entendemos el valor. Y eso es lo que nos hace falta. Es correcto, Marlene, y muy puntual lo que dices. Mencionaste el individualismo y la falta de de una visión colectiva. ¿Qué iniciativas crees que podrían fomentar el diálogo intergeneracional y fortalecer la conexión entre diferentes edades en la comunidad? Yo creo que deben hacerse proyectos tangibles a través de la CENACYT, por ejemplo. Hay en este momento hay varias convocatorias Okay. para fondos en donde el país está tratando a través de las estructuras, que si bien es cierto no son las mejores, estamos avanzando. Que Sí, no se perciba de la manera en que lo queremos, porque obviamente no está permeando a todas las capas sociales, claro. tenemos que luchar y construir. Entonces, creo que de esa manera podemos aplicar por fondos y poder lograr estructurar proyectos que permitan a la gente conocerse y construir ese diálogo y ver desde allí entonces cómo podemos construir un poco más de hogares para envejecimiento, por ejemplo, de no hogares en donde solamente vayas a ver una persona y la vayas a enviar solamente porque no la puedes cuidar y necesitas un cuidador para su salud. No estoy hablando de eso. Estoy Claro. hablando de convivir de manera colectiva entre personas adultas mayores, que nos vamos a dar ese cariño, ese amor, esa vida, esa calidad de vida, ese compartir. Oye, se me olvidó la pastilla de repente. Oye, te tomaste la pastilla, por lo menos juega dominó conmigo en el parque. Es Me correcto. explico. Cocinemos juntas, juntes, no sé, olvidémonos del dominó y tomemos sol en la piscina, no me explico, que podamos convivir de esa manera y que podamos hacer, Socializar, buscar modos y maneras para socializar. sí, podamos hacer la fiesta de la vida, que para nosotros la fiesta es de una manera muy distinta que para la juventud.
ya es muy diferente, pero tenemos que entender cómo es, cómo la queremos y cómo la vamos a construir. ¿Cuál es esa visión de futuro que nosotros estamos construyendo hoy? Entonces, para eso se necesita conversar. Y entre esos hay oportunidades, no solamente desde el punto de vista LGBTIQ, que es lo que creo que nos hace falta un poco, no verlo desde la identidad, ¿sí? Sino verlo de manera colectiva con nuestras demás personas, porque el envejecimiento y los problemas del envejecimiento, que a pesar que a nosotras, a las mujeres, por ejemplo, nos atañe de una manera distinta, y cuando somos LGBTIQ nos limita un poco más, nos corresponde también convivir y vernos con las otros y los otros, cuáles son esos puntos coincidentes que nos ayuden a construir una mejor calidad de vida. Y quizás en ese diálogo podamos construir un futuro diferente, Mejor. diferente y mejor. Tengo una pregunta puntual. A ver. Si tú estarías en la edad de adulta mayor, ¿cuál sería el proyecto de vida de Marlene para esta edad? Yo creo que yo siempre he dicho, mira, yo conocí una persona en mis viajes en México, por ejemplo, conocí una persona que le estaban celebrando a sus 90 años su última publicación científica. Entonces, considero que yo quiero seguir trabajando, ¿sí? Yo quiero seguir viviendo en ese hogar, convivir, pero quiero seguir haciendo investigación, quiero seguir educando, quiero seguir construyendo y aprendiendo, porque ahora tenemos la oportunidad de hacerlo a través de las computadoras, ¿no? De la inteligencia artificial. Tenemos mucho que dar, entonces creo que estaría escribiendo libros, no sé, trabajando para las demás personas y dando de lo que soy, de lo que tengo y haciéndolo interesante para que las personas que tengan a bien y les guste, pues accedan a ello. Entonces, yo creo que hay que hacer ese tipo de futuro, donde todos, mientras que tenga mis capacidades intactas, ¿no? Y mientras que no tenga un problema que me impida hacerlo, pero espero que lo pueda hacer de esa manera. Esa es la adulta mayor, Marlene González, que yo quiero construir. Qué bueno, suena interesante poder plasmar, condensarlo en un libro, tanta vida. ¿Y te parece que hay maneras de implementar esto en tu entorno? Vamos, desde el privilegio, sí. Y lo quiero decir así porque yo siempre, sí, yo estoy en una condición distinta, ¿sí? Tengo una educación, ¿sí? Y tengo la oportunidad de seguir estudiando a la edad que tengo y me gusta. Pero creo que nos hace falta construir mejores proyectos en INADE, por ejemplo, que no solamente sea para las personas que quieren trabajar, sino también para insertarse, jóvenes que quieren trabajar, insertarse, sino también para los adultos mayores que quieren hacer ese clic en el hoy, en la vida actual. Eso Claro. no está Circunstancias de la tan vida. claro, ¿sí? No está tan claro que se pueda hacer para estas personas que quieren esa forma de, por ejemplo, un taller de escritura, de libros, no sé, me explico, de estilos, de formas de hacerlo a través del internet, que podamos tener, que puedan tener un curso de redes sociales, que puedan tener Un taller de vinos y quesos. un taller de vinos y quesos, esas cosas, ¿no? Hacer actividades paulatinamente. Sí, que aprendan de cómo, no sé, hacer tragos. También puede ser bartender, o sea, nunca está de más lo que quieran hacer y les Claro. guste hacer. Si lo que quieres es aprender a manejar Excel y hacer, no sé, una mejor contabilidad o te quieres armar. Mira, yo conozco gente que a los 50 años empieza un doctorado. Entonces, nunca es tarde. Interesante. ¿Por qué quieres
ponerte, digo, hay gente que es muy atleta y quiere seguir. Yo conozco también, sigo personas adultas mayores que tienen una mejor condición que la mía, ¿sí? Una mejor condición física que la mía. Entonces, todo eso siento que depende de ti, depende de lo que te guste, depende a lo que te llama la atención. Entonces, eso es lo que te decía, dar más oportunidades que permitan inducir o incidir en la calidad de vida que llevan nuestros adultos mayores. Pero a bajo costo, porque nuestros adultos mayores de Panamá, nuestras adultas mayores de Panamá, no tienen con que el chen chen, como decía el presidente, no hay chen chen para ir a coger una carrera en una universidad privada, o sea, hay que darle por oportunidades. Sí, a mí me llama la atención eso que dices, no hay chen chen, hay privilegios, hay beneficios, perdón, hay beneficios en Panamá particularmente, hay beneficios para las personas adultas mayores, para las personas mayores. Antes de yo tener la edad que me califica como una persona mayor a los 55 años. Antes de cumplir 55 años, simplemente por haberme dejado las canas, ya me estaban ofreciendo descuentos. Ya se me notaba, ya me notaban o me identificaban como una persona mayor por mis canas. Yo me reía, no tengo problema con eso, y yo le decía a la chica o al chico que me decía, ¿quiere descuento? Y yo, bueno, si usted cree que yo me lo merezco, ya después, con la edad, ya teniendo la edad, pues ahora yo misma lo pido en algún momento. Pero para pedirlo hay que tener dinero para poder pagar, para no pagar la cantidad que corresponde y tener ese beneficio. Eso es lo que está faltando, la liquidez que no está llegando y con la que no estamos manejando las personas adultas, las personas mayores. Si no se tiene la liquidez, hay que encontrar las soluciones para dar esa oportunidad de que las personas, pero hay que querer, hay que tener voluntad política. ¿Sí? Claro, por supuesto, es un tema de Estado. Exacto. Si tú tienes tantos INADES y las personas adultas mayores necesitan, pues hay que implementar un proyecto en donde esa persona tenga la oportunidad de que la recoja el bus, de que la lleve de manera segura, de que la regrese a su casa de manera segura, porque no tiene cómo pagarlo. Entonces, darle verdaderamente ese apoyo para que sean productivos y productivas a cualquier edad. Y estoy segura que personas desde mi espacio, en ese momento de transición, también lo van a necesitar. ¿Sabes por qué? Porque ya nadie te quiere contratar cuando ya después de los 40, todas las empresas quieren jóvenes con mejores habilidades porque dicen, no es viejo o vieja, ya trae mañas. Entonces, todas esas cosas inciden en nuestra adultez, más que todo que podamos tener la oportunidad, ¿no? Y la oportunidad es darla de verdad, ¿no? Pensarla bien, o sea, lo puedes bien, ¿por qué no? Yo no creo que seamos tan egoístas, tan, ¿sabes? Faltos de cariño para con las que están envejeciendo. Yo creo que podemos hacer algo bien y dar esa oportunidad de una manera cómoda que les permita crear habilidades, que les permita tener esas fuerzas ahora para construir y ser productivos y productivas. Entonces, yo creo que todo el mundo quiere serlo. Igual los jóvenes necesitan más oportunidades. Los jóvenes están faltos de oportunidades también. O sea, tener su primer empleo, su primera chamba se ha vuelto un problema y están buscando y van transicionando de un lugar a otro y tienen que crearse estas... Arraigo, arraigo. Sí, y quizás, pues es que también estamos viendo los trabajos desde otra manera, ¿no? Hay mucho trabajo en redes, hay mucho trabajo, pero necesitas conocer de computadoras, necesitas conocer de Internet y hay mucho que hacer, pero hace falta que se creen esas habilidades, destrezas y capacidades en las personas de la edad que sea, de manera intergeneracional, porque Internet no te pide si tienes 18 años, si ya
te graduaste de la licenciatura o si al final estás ya con una jubilación. Entonces hay trabajos para todo. Es correcto, es correcto. Nos quedan 3 minutos. 3 minutos. En 3 minutos te voy a decir una palabra y me vas a responder lo primero que venga a tu mente. De lo que hemos conversado, Sí. yo te digo una palabra, digo visibilidad. Ok, visibilidad. Que yo te dé una palabra en una sola respuesta. Ajá. Único. Derechos humanos. Garantía. Leyes. Amor. Orientación sexual. Descripción. Edad. Maravilla. Y antes de que nos despidamos, yo quisiera que tú eres parte de Envejeciendo con Orgullo. ¿Qué dejarías tú para este programa que te gustaría ver la evolución como voluntaria? ¿Qué trabajo, qué crees que deberíamos implementar nosotros en este papel de evolución? Yo creo que lo que están haciendo es fantástico, ¿sí? Yo creo que con lo que están haciendo y cómo llevar el mensaje del envejecer con orgullo es parte de lo que nos hacía falta entender. Es un espacio que debe consolidarse, fortalecerse y, ¿sabes?, mantenerse, que sea sostenible, como decía. Creo que eso es lo que me gustaría ver, de lo que me gustaría participar y de lo que estoy segura en el futuro va a dar muy buenos frutos. Lo que están haciendo es maravilloso. Por eso le Muchísimas ganas. gracias. Cuando Tú eres dijiste parte de esto. y dije, maravilloso. Muy buen trabajo. Te podríamos ver como una voluntaria, ¿verdad? Claro que sí, siempre. Ustedes siempre cuentan conmigo. Aquí estoy para las que sean. Muchísimas gracias, Marlene, por esta oportunidad que nos das otra vez de conversar. Este rato, este tiempo ha sido maravilloso, maravilloso el diálogo, el recorrido que estamos dando por la historia, por el hecho de tú ser como un eslabón en medio de ambas generaciones. Tú estás transitando a través de ella. Muchísimas gracias, Marlene. Que sigan los éxitos para ti, para tu familia, todo lo que hagas. A Desde ustedes. Envejeciendo con Orgullo, te agradecemos este diálogo. Y a todas las personas que nos van a mirar, les mando un gran abrazo y fuerza. Gracias. Chao.